Bendiciones, muy buenas noches. Vamos a escuchar la alabanza, la última palabra del venezolano Daniel Calvetti. Una vez mi esposo y yo estábamos esperando una respuesta de Dios. No sé a cuánto a usted le ha pasado que cuando está esperando una respuesta, su corazón se pone en angustia y necesita el don de esperar, la paz de Dios. Me recuerdo que estando en el trabajo, Dios me dio una respuesta, esta letra a mi mente, a mi corazón. Me decía: Daniel, no importa la circunstancia que estés pasando, la última palabra la tengo yo. Esta oración ha sido de gran bendición para nosotros. Y en esta noche te digo, no importa lo que estés pasando, la última palabra la tiene el Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. A ver, dilo conmigo: tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Levanta tus manos y dilo conmigo: dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, Señor, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Aunque pienses que tu matrimonio ya no tiene solución, y que tus hijos no volverán más a casa,
que tu circunstancia es lo definitivo. No es así o no. La última palabra la tiene solo Él. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, que escuchas el programa de Adonai Chamá esta noche. Hoy, martes 11 de abril, son las 8:06. Comparto los micrófonos con mis hermanos y amigos David, Miguel Ángel y Ricardo. Mis hermanos. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Dios bendiga sus vidas. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente, escuchando y aprendiendo de su hermosa palabra. Quiero mandar saludos y bendiciones a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa e hijos, a los hermanos en prisión, a todas las iglesias bautistas de Mazatlán, en especial a la iglesia Oreb. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, hermanos, todos que escuchan hoy con atención este programa. Es una gran bendición que todos ustedes estén con nosotros escuchando la palabra. Hoy seguimos estudiando, como comentaba nuestro hermano, hoy uno de los milagros de Jesús que nos llevarán y nos enseñarán algo, nos llevarán en una historia muy sorprendente, como todos los martes. Así que le invito a que saque su Biblia y siga con nosotros los versículos. Y si no tiene una Biblia por ahí, pues escuche con atención. Un saludo a mis padres que nos escuchan. Un saludo a Isabel, a Rebeca, a Ruth, a Raquel, a Vivi, a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan y que hoy seguramente el Señor les traerá bendición por medio de la palabra, ya que la palabra nunca regresa vacía. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Dios nos bendiga a todos. Los invito a que pongamos mente y corazón alerta para escuchar la palabra del Señor. Buenas noches. Saludamos también a los hermanos Aidu, la hermana Aidu, su esposo Gilberto, a mis padres, mi amada esposa Leonora, a mi suegro, a la hermana Elizabeth, a su esposo el profesor Gilberto. Saludos a la hermana Reina de la Cruz y a la tía Ruth. Damos gracias a Dios por este privilegio de compartir la palabra bendita del Señor. Agradecemos también, bendecimos a nuestros hermanos David Ábalos y Omar Flores. Damos gracias por sus vidas y también por la vida de usted, hermano y hermana que nos escucha. Hoy es el mensaje número 8 de la serie Los Milagros de Jesús. El título de este mensaje es El hombre de la mano seca. Y en el dulce nombre de Jesús iniciamos el mensaje número 8. Jesús hizo 17 milagros en la categoría de curación de personas. El mensaje 2 compartido por nuestros hermanos fue el paralítico de Betesda. El mensaje 5, que llevó por título el ciego de Jericó, Bartimeo. Y ahora vemos este tercer milagro en esta categoría de curación de personas. Esta es la categoría donde más Jesús hizo milagros, con un total de 17. El hombre de la mano secas. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versos del 6 al 11, donde está este acontecimiento. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Todos y cada uno de nosotros, independientemente del nivel espiritual en que nos encontremos, llegará el día en que nos enfrentemos a una crisis que no podremos manejar. A veces las crisis llegarán en forma de salud, ya sea tu salud propia o la de un ser muy querido por ti. Hay buena salud, pero de repente nos encontramos en el hospital con una cirugía impresionante. Y llegará un punto en nuestro acontecimiento que la única esperanza que nos queda es un milagro. Pero la buena noticia es que nuestro Dios sigue y continúa obrando milagros, prodigios, sanidades hoy en día, porque es un Dios majestuoso. Nuestro Dios sopló vida, aliento de vida en el vientre de Sara, y como lo había prometido, al cabo de un año se convirtieron en padres. Nació Isaac, el hijo de la promesa, y eso fue un milagro debido a la edad de ambos. La Biblia dice que ambos se rieron cuando recibieron del ángel la promesa que serían padres, y Dios en su tiempo, después de esperar 24 años, cumplió su plan. Porque Dios solo tiene un plan, el plan A, porque sus planes son perfectos. Génesis 17:21 dice la palabra del Señor: Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El Padre prometió este milagro en la vida del patriarca Abraham y de Sara. Más adelante Dios hizo que lloviera maná del cielo para el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto de 40 años. Su vestidura y su calzado no se desgastó. Esto lo encontramos en Deuteronomio 29, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Impresionante esta provisión milagrosa de Dios para sus hijos. Y quiero recalcar a tu corazón esta noche que Él es el mismo Dios que está obrando en su pueblo hoy en día. Hoy en día el Señor hace milagros y prodigios. Quizás la crisis que vaya a venir a su vida en forma de salud, o quizás la crisis que venga a nuestra vida va a ser un ataque a la familia, o a la economía, o a la mente. También la crisis puede venir en una forma a su corazón, una crisis espiritual. Compartí esta semana con un siervo de Dios. Él decía: estoy tan lastimado, estoy con tanto dolor en mi cuerpo, que he pensado en dejar el pastorado. Pero nuestro Dios es nuestro Dios sanador. No importa la crisis, venga como venga. Jesús, en su ministerio corto en la tierra, sanó a los cojos, a los sordos, a los ciegos, restauró paralíticos y aún levantó a los muertos de la tumba. Y quiero que ponga mucha atención a la siguiente palabra que va a escuchar. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a ir al primer corte de nuestro patrocinador. 8:19. Un saludo muy especial para Stephanie. Gracias, hermanita, hijita, por grabar los mensajes y subirlos a YouTube. Y también en este momento queremos, interceder por Floricelio Zuna, por Verónica y en especial por la hermana Florentina. Dios tiene algo muy especial para ustedes, por el hermano Saúl también. Lo que hizo Jesucristo en su tierra Israel, Él lo puede hacer hoy aquí en nuestra tierra, por ti y por cada uno de los que tenemos una necesidad. ¿Usted lo cree? ¿Cuál es su necesidad? Dios es más grande que cualquier necesidad que usted tenga. La primera promesa de Dios concerniente a la sanidad la encontramos en el segundo libro de la Biblia, al inicio, Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí el nombre de Dios, Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Es la promesa de Dios a la sanidad física para sus hijos. Y esta seguridad en la salud y este seguro de salud, podríamos preguntar cómo se cumplió en su pueblo. El Salmo 105, versículo 13, nos da la respuesta cómo esta promesa que Dios había hecho en la antigüedad se cumplió. Salmo 105, 37. Su palabra dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y no hubo en su pueblo, no hubo en su tribu enfermo, dice la palabra. Y sabe, Dios no cambia. Y en su iglesia, su pueblo, Dios está disponible para sanidad hoy. Quiero leerte el mismo pasaje que nos leyó el hermano Ricardo en otra versión parafraseada que dice así, Éxodo 15, 26. Les dijo: si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Escuche y crea lo que Dios tiene para su iglesia hoy, porque en cada momento el Señor habla. Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán, dice Marcos en el versículo 18, capítulo 16. Solo que un detalle bien importante aquí. Los prodigios, los milagros, son consecuencia de predicar el evangelio y creer. Porque algunas denominaciones se basan en estos pasajes, pero no toman en cuenta el capítulo 16 en el verso 15 que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el verso 16, y a los que creen vendrán estas señales. No se confunda pues usted. La sanidad y los milagros no se encuentran en ninguna iglesia en específico, o en algún predicador en específico, o en algún curandero en específico. La sanidad se encuentra en la palabra poderosa de Cristo Jesús. Muchas personas en su desesperación por la enfermedad, por la crisis o por la espera, tienen años esperando una respuesta de Dios, van al ocultismo, van con Satanás disfrazado de luz para sanar lo que él mismo puso. Tenga mucho cuidado, esto lo estudiamos el martes pasado. No intente ayudar a Dios y no intente ir al ocultismo. La sanidad pues solo se encuentra en Cristo. Y la Biblia, como fuente de la bendición de Dios, es la fuente de todos los milagros. Escuche esta palabra, Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué hermoso, dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es la ley de Dios, esos son los mandamientos de Dios. Los curanderos y todo lo que hacen para sanar, tarde que temprano va a quitarte la paz, va a quitarte la vida. Aquí la palabra de Dios dice que a los que obedecen y guardan la ley de Dios, la paz y largura de días es la característica. En el verso 7 del mismo capítulo 3 de Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí está la palabra de Dios para dar sanidad pues al alma, al espíritu, al cuerpo. Y una vez que entendemos esto, y solamente hasta que entendemos esto, vamos a tener fe firme y entonces vamos a poder esperar los milagros. Porque si usted o yo recibimos malas noticias sobre la salud, es posible aún que esté mirando a la muerte cara a cara, que no tenga solución, que los doctores hayan dicho hasta aquí va a llegar. ¿Sabe?
Ponga sus ojos en Cristo. Vire su rostro al doctor divino. Mire la vida, elija la vida, escoja a Cristo Jesús, elija la fe en el Hijo de Dios, porque solo Cristo tiene la última palabra, como decía la alabanza. Solo Cristo puede darle el milagro que usted necesita este día. En ese sentido, pues, vamos a considerar la palabra de Dios y aprendamos de ella. Vamos ahora a leer el mismo pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Cierre sus ojos, le invito a que me acompañe a orar. Padre bueno, mi Dios, hay muchas personas que necesitan un milagro. Da a cada uno conforme a la porción de su necesidad. Señor Jesús, sana y restaura vidas. Sana y restaura familias, en el nombre de Jesús. Y hemos de darte gloria y honra solo a ti, siempre. Señor, enséñanos a esperar, enséñanos a confiar en ti. Amén. Amén. Este milagro está registrado en los evangelios sinópticos, Marcos capítulo 3, Mateo 19 y Lucas 6. Ya leímos Marcos y Lucas. El término evangelio sinóptico es utilizado para hacer referencia de los 3 evangelios canónicos, es decir, que vienen en la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, entre los cuales existen grandes afinidades y muchas similitudes. Sinóptico proviene de 2 palabras griegas: sin, que significa junto, y opsis, que significa ver, por lo que el término sinóptico indica que el contenido de los 3 evangelios pueden ser dispuestos, arreglados, situados o colocados para ser vistos juntos, ya sea en columnas verticales o en sentido horizontal. El médico Lucas, en su evangelio, en el verso 6, dice que en la sinagoga había allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y es el único evangelista que dice esto. Como doctor, Lucas tiende a dar un reporte muy detallado del paciente. No se menciona la razón por qué este hombre tenía la mano afectada, ni cuánto tiempo había estado así. Pero el que estuviera con su mano de laborar seca, afectada, nos muestra la incapacidad de este hombre de valerse por sí mismo, de proveer para los suyos de manera normal, de ganarse el pan, su medio de vida y el sostenimiento para su familia. Y este incidente es muy importante en la vida de Jesús, porque es muy claro que Cristo y los líderes de los judíos tenían posturas muy contrarias, naturalmente opuestas e irreconciliables. El Sanedrín, los 70 líderes más importantes, ocupaban los primeros lugares de la sinagoga, y una de sus funciones del Sanedrín era la de detener a cualquiera que pudiera descarriar al pueblo, aportándolo de lo que ellos consideraban el camino correcto. Y esto era lo que ellos decían que Jesús estaba haciendo. Vamos a regresar después de este segundo corte de los... Estamos de vuelta a 8:35. Estamos hablando de los fariseos y que a ellos no les interesaba la palabra de Dios. Tampoco al religioso, al fariseo, le interesa el mover de Dios en la iglesia. Ellos no buscan razones para adorar y honrar su nombre. Y como hijos de Dios, cada uno de nosotros, cuando vayamos al templo, tenemos que buscar ese mover de Dios para adorar y honrar el nombre del Señor. Los fariseos estaban ahí para vigilar, para investigar las acciones, para ver las palabras de Jesús
con la intención de prenderle y de matarle. Dice en el verso que leímos de Lucas que aún ellos se unieron con sus archienemigos, los herodianos. Los herodianos era un grupo que seguía a Herodes y eran completamente contrarios, pero aún se ponen de acuerdo los malos para hacer el mal. Fíjese nada más. Ellos desean que Jesús haga misericordia con el objetivo de acusarle. Los líderes judíos se declararon en contra de Jesús. Están celosos de sus milagros, de su autoridad al hablar. Ellos valoran tanto su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal que perdieron de vista la meta de todo líder religioso. La meta de todo líder religioso es conducir a la gente a Dios. Tenemos que tener esto en mente, llevar a la gente a Dios. Si alguien debía haber sido reconocido como el Mesías, eran ellos que tenían que hacerlo con Jesús, pero no quisieron hacerlo porque no estaban dispuestos a perder sus posiciones ni su poder. Cuando Jesús puso al descubierto sus verdaderas actitudes, automáticamente se transformaron en enemigos del Mesías y empezaron a buscar la forma de que la gente también se volviera en contra suya para detener su popularidad. Ellos querían culparlo de violar las leyes sagradas. Estos fariseos eran guardianes de las viejas leyes y las tradiciones de más de 300 años. Ellos perdieron el camino hacia Dios y estaban más interesados en la preservación de poder y de prestigio, y vivían buscando excusas para desafiar a Jesús. Y como no la encontraban, ni podían, ni tenían nada con qué acusarle, Jesús mismo había dicho esto en Juan 8:46. Este es un verso sumamente importante hoy en día. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué interesante, ¿verdad? En la iglesia de hoy, el que es de Dios, las palabras de Dios va a escuchar. No la religión, no el ritual, no la tradición, no las leyes de los hombres. Dice Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? En otra versión lo dice así, ninguno de ustedes puede decir que soy culpable de pecado. Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Qué hermoso. El que es de Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice, dice Jesús, porque no son de Dios. En otras palabras, Jesús parafrasea esto diciendo, ¿quién de ustedes puede acusarme de un error? ¿Quién? ¿Quién de ustedes puede acusarme de una inmoralidad? ¿Quién? Y dice la Biblia que hubo un silencio total. Entonces, como no hay nada de qué acusar a Jesús, entonces tratan de presentar cargos ¿contra quién? Contra los discípulos de Jesús. ¿Sabía usted que esto sigue pasando hoy en la actualidad? Siguen atacando al maestro. Y Jesús dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede acusarme de un error? Y como no pueden con él, ¿con quién se van? Con los discípulos. ¿Ha checado esto? ¿Se ha dado cuenta de esto? Muchas personas no van a la iglesia porque según ellos dicen, todos los cristianos son unos hipócritas. El pastor Tony Martín del Campo de Casa de Oración responde a esto así. Siempre hay un lugar más para un hipócrita más. Ellos siempre dicen, es que todos los pastores hacen esto y aquello. Es que todos los cristianos hacen esto y aquello y bla, 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 bla. La pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Jesús sino solo el bien? Cada día que despiertas es una oportunidad para enderezar tus caminos. Porque ¿quién tiene garantizado el día de mañana? Hoy en este mundo caótico, donde Venezuela está a punto de una guerra interna, hoy en este mundo caótico donde vemos la guerra allá en Siria y el temor de la gente que está viendo que la palabra de Dios se cumple, ¿quién nos tiene garantizado el día de mañana? ¿Y por qué estar viendo lo malo en los seguidores del Maestro? Porque no pueden decir nada contra Jesús. Jesús es acusado como persona responsable de la conducta de los suyos.
Lucas capítulo 6, versículo 1, dice que el problema ya había pasado antes. Dice el Señor: Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No hay duda que la ley del sábado es bíblica, no hay duda. Pero ¿sabe? En las leyes tradicionales judías había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo, y cosechar era una de ellas. Los maestros de la ley iban un poco más lejos hasta describir diferentes métodos de cosechar. Dice la palabra en Marcos 2:24 que los fariseos empezaron a decirle: oye, ¿por qué ellos, tus discípulos, están haciendo eso? Está prohibido en el día de descanso. Y Jesús les responde: ¿y por qué no? En el versículo 25 de Marcos 2 dice: ¿no han creído, no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Jesús le respondió a estos fariseos de la misma manera, casi de la misma manera como le respondió a Satanás. ¿Cómo le respondió? Con las Escrituras. Y esto nos enseña como cristianos a estar siempre listos para ganar las batallas espirituales que nos enfrentamos día a día con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La Biblia dice que David huía con prófugos, su banda, ¿verdad?, de seguidores, y estaban hambrientos. Y el rey da comida de la oposición. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 6. Y de acuerdo con la ley de Dios, Levítico 24, del 5 al 9, y la tradición de los fariseos, solo los sacerdotes podían comer estos panes. Pero ¿sabe? La necesidad era más grande que la regla ceremonial. Y Jesús apelaba a este mismo principio. La necesidad humana es más importante que las leyes, que las tradiciones, que la religión misma. Al compararse Jesús y sus discípulos con David, lo que Jesús les decía a ellos es: si me condenan a mí, también deben condenar al rey David. Jesús está enseñando que el espíritu de la ley tiene prioridad sobre la aplicación rígida e inflexible de la ley. Porque, ¿sabe? Los discípulos no violaron el cuarto mandamiento de la ley de Dios: respeta el día de reposo. Y sí violaron las reglas hechas por los hombres, exactamente por los fariseos. Jesús les aclara que malinterpretaron la ley de Dios, y Él les dice que Jesús es el Señor del sábado. Marcos 2:28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. En otra versión dice: el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, hasta del día de descanso. Y en la versión traducción en lenguaje actual se lee así: yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Cuando Jesús dijo que es Señor a un día del día de descanso, reveló a los fariseos que Él tenía el poder para tumbar sus tradiciones. Él creó el día de reposo. El Creador siempre es más grande que la creación. Y Jesús hace sanidad para mostrar el propósito de su venida, que Él venía a salvar a las personas. Según la tradición de los líderes religiosos, nada se podía hacer en sábado, ni la sanidad. Y qué prueba tan triste. Aquí tenemos por un lado la maldad de la naturaleza humana, que en un día sábado ellos pensaban en matar, y por otro lado Jesús pensaba en ayudar, en sanar. ¿Sabe? Los hipócritas dan gran
dan gran importancia a las cosas de poca importancia. Y vamos a ver cómo responde Jesús a esta dura prueba en su contra. Marcos 3:3. Dice Marcos 3:3. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Es que acaso lo quiere avergonzar? Hay dos razones de por qué Jesús le dice a este hombre que se ponga en medio delante de todos. La primera razón es para despertar a los que estaban ahí la compasión para este hombre, mostrándole a todos su desgracia. Y la segunda razón es que Jesús quería dar este paso a todos y a todos sin que faltara uno, para que pudiera verlo. Dice la palabra del Señor que Jesús le hizo a los maestros de la ley dos preguntas profundas y penetrantes. Escuche las preguntas. Marcos capítulo 3, verso 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. La Biblia dice que con estas dos preguntas ellos callaban, porque Jesús los mete en un aprieto, porque ellos estaban obligados a decir que era hacer el bien, y era una obra buena lo que Jesús quería hacer, tal como su Padre Dios, que Dios es bueno, y siempre en su casa haciendo el bien, el Maestro. Y aquí vemos que cuando vamos al templo, ¿a qué vamos si no es hacer el bien? ¿A qué vamos si no es ayudar al prójimo? El religioso, el fariseo, va a ver en quién se equivoca alguien. El religioso va a ver el pecado del otro. ¿Cómo puede ser legal hacer algo malo en el día de reposo? Es una obra mala dejar a este hombre en esa situación lastimosa así, cuando se tiene la posibilidad de ayudarlo. Y saben, el caso de este hombre era muy triste. Su mano seca lo incapacitaba para trabajar y ganarse la vida. Dice que era la mano derecha, la mano que daba la bendición, la mano que daba el shalom, la paz de Dios, la mano que era, ¿verdad?, el máximo sostén para la familia, estaba dañada. El gran día de la sanidad es hoy. El gran día de reposo es cuando Jesús llega a tu vida y da sanidad, y lo da en su casa de oración con el poder sanador de Cristo. Pero cuando hay dureza de corazón y cuando hay silencio, cuando tú ves que otro sufre y no haces nada, solamente guardar silencio, cuando no damos vida, ¿qué sucede en Jesús? Marcos capítulo 3, verso 5 dice: ¿qué sucede en Jesús cuando sus hijos nos quedamos en silencio, cuando no damos vida? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y aquí viene la pregunta para nuestro corazón, porque vemos que cuando hay dureza de corazón, que cuando hay silencio a las preguntas de Jesús, en Jesús se generan dos cosas: enojo y tristeza. Y vienen las preguntas para nuestro corazón hoy. ¿Cuántas veces habremos entristecido el corazón de Dios con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces habremos hecho enojar el corazón de Dios con nuestra religión, con nuestros desplantes, con nuestro proceder, con nuestras palabras y aún con nuestro silencio y nuestra apatía? Solo Marcos, el evangelista, registra el enojo de Jesús. Jesús hace el bien y quiere sanar, y los religiosos, aún en el día de reposo, quieren matarlo. Se unen con otros malos, y fíjate, los malos se unen con otros malos aún en el día de reposo, aún en el día del Señor y aún en la casa del Señor, para quitar vida. En el nombre de Dios, como en las cruzadas, se matan a otros semejantes. Y Jesús es la fuente del amor y de la bondad.
Jesús dijo al hombre en la otra parte del versículo 5, a ti te digo, extiende tu mano. Y este hombre, ¿qué hizo? Obedeció. Y aquí vemos algo importante para el milagro, la obediencia. Dice la palabra del Señor que al instante la mano le fue restaurada sana. Y escuche usted con atención. Quien obedece a Jesús y extiende su mano, quien obedece a Jesús y extiende su corazón para recibir la salvación de su alma, va a tener restitución. Va a haber restablecimiento en todas las áreas de su vida, tanto físicas, emocionales y espirituales. Pero aquí la clave está en la obediencia, porque muchos dicen creer en Jesús, pero no le obedecen. Muchos dicen que creen en el Maestro, pero no le reciben. Por eso Jesús está presente aquí hoy, para llamarte con su palabra de poder. El hombre de la mano seca se para delante de todos. Su mano colgaba. La Biblia dice que esta mano estaba rígida, seca, paralizada, inutilizada. Imagínate la frustración, imagínate la amargura, la miseria de no poder usarla. Para todos los que son derechos, ¿verdad? Les digo esto porque yo soy zurdo. Pero imagínate no poder usar tu mano de uso común. No puedes ganarte el sustento. Aún el hermano Miguel ahorita que tiene en su mano derecha el teléfono, ¿verdad? No lo pudiera hacer si su mano estuviera seca. Imagínate la tristeza, la vergüenza, la desolación, la desesperanza. La alegría y la felicidad habían huido de este rostro de este hombre. Ya no era capaz de realizar nada, ninguna actividad útil con su mano derecha. La mano derecha era muy importante en la cultura judía, porque era con la mano que se impartía bendición al hijo. Mas de pronto, con la palabra viva de Jesús, la vida vuelve literalmente a la mano de este hombre. Con la palabra de Dios, lo que está muerto en tu vida, hermano, hermana, con la palabra y tu obediencia, Dios da la vida. Y sabes, vuelve la esperanza, vuelve el gozo, vuelve la habilidad de ganar el sustento para tu familia. ¿Puedes imaginarte el gozo en el corazón y en el rostro de este hombre al ser restaurado? El día de su milagro había llegado. Y el día de tu milagro hoy también ha llegado. Para los religiosos, para los fariseos, la religión era ritualismo, era obediencia de reglas y normas. Y Jesús quebra las reglas para sanar a un necesitado. Y algunos creen que la religión es ir a la iglesia, leer la Biblia, hacer una oración antes de los alimentos, hacer actos externos, ¿verdad? Sin embargo, nunca están dispuestos a hacer nada por nadie. Nunca están dispuestos al sacrificio por otros. Hermano Ricardo, ¿quiere compartir algo de los fariseos? Así es. Vemos en este milagro de Jesús que los fariseos no entendían el mensaje. Con la religiosidad, el duro corazón que tenían, creían que Jesús estaba desobedeciendo la ley, no respetando el día de reposo. Jesús les quería enseñar que sus interpretaciones de la ley estaban mal. ¿Qué nos dice la mano seca? Parálisis, enfermedad, impotencia, frustración. Vemos a un hombre que quiere, pero no puede. La mano seca representa al hombre que quiere ser sanado, que quiere buscar de Dios, pero no sabe cómo. Que quiere trabajar, pero tiene un impedimento, tiene la mano seca y no puede hacer nada. Vemos en este milagro no solo el poder de Jesús, vemos el mensaje que quería enseñarles a los fariseos. Jesús nos enseña que el hacer el bien no tiene límites y nos muestra el valor que tenemos como personas, poniendo el ejemplo, preguntándole a los fariseos, lo que mencionamos en los versículos de Marcos 3:4, ¿no? Hacer el bien no debe estar sujeto a ninguna ley que lo prohíba. Pero los fariseos no veían ni entendían el mensaje, ni aún viendo el milagro de sanación.
Así pasa en el mundo. Jesús está enseñándonos su palabra, dándonos el mensaje del Evangelio, y el mundo no lo ve ni lo escucha, y aún viendo los milagros que sigue haciendo hoy en día. Jesús nos dice: haz el bien a tu prójimo, no pongas pretextos, que hoy no debes de hacer bien porque es sábado y es día de reposo. Jesús le dice a este hombre de la mano seca, le da la orden, le dice: extiende tu mano. Y este hombre obedeció. ¿Y cuál fue el resultado de la obediencia de este hombre y de la fe que tenía? Jesús lo sanó. Así es, hermanos. Esta participación termina pues diciéndoles que Jesús llega a nuestras vidas, toca la puerta de nuestro corazón, esperando que nosotros la abramos. Él da la orden, nosotros obedecemos y Él nos sana. Amén. Amén, hermano. Como estudiábamos hace unos momentos, la mano derecha era la que estaba seca, la que más le afectaba, pues escasamente podía desempeñar su oficio o ganar pan sin ella. Su mejor mano estaba inutilizada. La mano que le permitía ganar el pan estaba seca. No dudo que se trataba de una persona muy humilde, pues el hecho de que no podía trabajar, pues posiblemente un personaje oscuro, insignificante, posiblemente en una situación económica muy mala y en medio de mucha pobreza, pues era incapaz de trabajar como los demás de sus colegas artesanos. Hoy en día, hermanos, si alguno de ustedes necesita de un salvador, si hay alguien aquí que tiene una mano seca espiritualmente, que no puede llevar a cabo las cosas que quisiera hacer y necesita que su mano sea restaurada, así como empieza el estudio cuando dice: he aquí había un hombre con la mano seca, que se daba para presentar a alguien importante. Así Dios quiere llegar hoy a su corazón, en esta noche, llegando a usted, porque usted es una persona importante para el Señor, y que reconozcamos que en su presencia somos a veces personas necesitadas, que necesitamos extender nuestra mano seca, y el poder divino de Dios seguramente va a restaurarnos. Lo que nuestro Señor quería en ese día de reposo en particular era tener a alguien en quien poder trabajar, alguien a quien poder sanar y así desafiar la legalidad tradicional de los fariseos, que como decíamos hace rato se unieron con los herodianos. Qué insólito, como dos grupos antagónicos que estaban en oposición se podían juntar para odiar a Jesús. Es increíble, pero así vemos cuando usted probablemente quiera hacer algo bueno, siempre va a tener oposición y siempre va a haber alguien que esté en su contra, pero el Señor Jesús siempre está ahí. Amén. Siempre está dispuesto a sanar nuestras sequedades espirituales. A veces cuando nos sentimos incapaces de no hacer las cosas, Dios está ahí y sana a toda nuestra dolencia. Si usted necesita un milagro esta noche, acérquese a Jesús. Está ahí, está a la puerta tocando. Dice que Dios está a la puerta y que si usted la abre, dice que Él entrará a su vida, y dice que será tanto el gozo que hasta cenará con nosotros. Esta es una analogía, pero Dios es una realidad. Hoy hemos visto que Dios tiene poder y sigue actuando. Lo invito a que oremos, mi hermano Guillermo, y cerremos con una oración de rehabilitación para todos nosotros. Nuevamente, Señor, invocamos tu presencia, tu paz, tu poder y sobre todo tu misericordia, Señor, a esa mujer que escucha a ese hombre que tiene algo seco en su vida, Señor. Solo tú conoces, Señor, la naturaleza de cada uno de nosotros, pero aclamamos a tu nombre y a tu amor, y hazlo por eso, Señor, porque tu nombre es amor y poder. Queremos glorificarte, Señor. Queremos, Señor, humildemente obedecerte. Aumenta la fe en tu pueblo, Señor, y a mis hermanos que están tristes por su enfermedad, restáurales, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones, mis hermanos.